Eduardo Anguita, poeta chileno, autor quizás de uno de los más grandes poemas de largo aliento de nuestro idioma, Venus en el pudridero, era aerofóbico, odiaba los aviones, no viajaba nunca en aviones. Solo una vez viajó en avión y fue a Ciudad de México, enviado por Carlos Ibáñez de Encampo como agregado cultural. Puso como condición llevar a Braulio Arenas como compañero, poeta surrealista notable. Ambos llegaron a Ciudad de México y la primera experiencia en Ciudad de México la refleja en un poema Sonetos del extranjero y en una conferencia Palabras al oído de México, de cómo ese país le produjo una conmoción hasta el punto de sentir que perdía su identidad y reencontraba otro yo, incluso otra madre. Dice Anguita: yo desperté una noche enflaquecido y más desnudo aún de lo que estaba. Qué vigilia feroz me despojaba de todo mi pasado y mi vivido. Miré a la madre de donde he venido y era un recuerdo que se me olvidaba. Rostro desierto, polvo, nube, lava, olvido del recuerdo del olvido. No supe si eran sueños que veía o si estaba cegado en pleno día, si era vestido o bien desolladura. Solo sé que quedé sin nacimiento, arrojado al dominio del momento, sin edad, sin panal, sin sepultura. Que nos quiten la madre, madre mía, y nos den otra madre forastera, y en vez de pena que nos dé alegría y que nos guste más que la primera. ¿Quién te desnuda así, manos amantes, mano materna o mano violadora? Pasión mortal de madre por tenerte sumergido en su vientre desde antes. Ay, con dolor antiguo lo sé ahora, no lo pregunto más. México, muerte. México, muerte, amante, nuevamente nazco con un dolor ya soportado. De repente me nace otro pasado y me nace otra madre de repente. Así inicia Anguita el poema Sonetos del extranjero. Todos de alguna manera los que nos hemos acercado a México, a su historia, a sus mitos y a su literatura y a su arte, hemos vivido esta experiencia que describe el poeta Anguita, esta conmoción de enfrentarse a un mundo lleno de máscaras, de rostros, de muertes, de vida, de pasado y de presente. Pero quien más nos ha hecho presente hoy en el mundo contemporáneo, ese pasado que es también presente, ese rostro que se transforma en miles de rostros y que puede ser tú o yo, es el escritor mexicano Carlos Fuentes, que de alguna manera ha hecho la aposta de la gran tradición mexicana y que a través de sus libros, desde la muerte de Artemio Cruz hasta su último libro de cuentos, Inquieta Compañía, nos ha traído esta conmoción del ser aquí, ahora y ayer. Y está conmigo Carlos Fuentes hoy día en esta conversación. Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias, Cristian, por tenerme y al auditorio que nos acompaña. Qué bueno. Carlos, lo primero, ¿qué te evoca esta historia de Anguita y este poema, Sonetos del extranjero? Me recuerda la llegada de Anguita a México porque fui al aeropuerto a recibirlo. Venía aterrado del brazo de Braulio Arenas. Anguita era un hombre muy menudo, muy delgado. Sí. Y Braulio Arenas parecía de lucha libre, ¿no? Campeón. Entonces venía apoyado realmente Anguita, como protegido por la presencia de Braulio Arenas, y así llegó a México y pues enseguida se hizo de grandes amigos, un gran poeta. En ese momento en que Chile era identificado como el país de la poesía. Era un verdadero racimo de uvas de grandes poetas, Anguita, Braulio Arenas, no hablemos de Neruda, Pablo de Roca, venía Huidobro, Gabriela Mistral, etcétera, etcétera, ¿no? Era el país de los poetas, todavía no había grandes novelistas, faltaba Pepe Donoso, que en cierto modo para mí es el que inicia la novela moderna realmente en Chile. De manera que pues fue recibido con mucho cariño Anguita. Creo que le quitamos el miedo, no al avión, pero sí a México, porque México es un país que puede espantar, pero que resulta en el fondo muy acogedor. Es un país de doble cara, es un país de enorme cortesía, pero puede ser un país de enorme violencia y brutalidad también. Es un país que ha tenido que definirse muchísimo en función de su vecindad, porque ser uno de los dos vecinos de los Estados Unidos es sumamente difícil, sumamente conflictivo. Hemos perdido la mitad de nuestro territorio en una guerra injusta en 1848 y tenemos esa presencia y esa presión constante, en la que hemos desarrollado muchos reflejos de defensa y de afirmación
de la cultura. Por fortuna tenemos una cultura, pues por lo menos 3 veces milenaria, cristiana, si nos remontamos a olmecas en el Golfo, y mayas y aztecas, más la conquista española, pues es un país que tiene una cultura muy sólida, muy vieja, muy profunda, y que se afirma constantemente por el hecho mismo de la vecindad. Ahora, uno escoge a sus amigos, pero no escoge ni a sus familiares ni a sus vecinos. Entonces, pues el hecho de ser mexicano implica mucho ser vecino de los Estados Unidos también. Yo creo que si no tuviéramos esa vecindad, seríamos un país distinto, tendríamos que afirmarnos de una manera distinta, como lo pueden hacer chilenos o argentinos o brasileños, ¿no? Pero nosotros tenemos esa fatalidad que no queremos ver como una fatalidad, sino como una oportunidad para afirmarnos a nosotros mismos y para aprender a negociar con ellos. Ahora, el hecho de ser frontera, de alguna manera, siempre en la historia de la cultura ha sido un hecho positivo. Todas las grandes culturas, las creaciones, han nacido de esa situación de frontera. Sí. Tú mismo en tu narrativa me parece que estimulas esa dimensión cultural, la frontera. ¿Por qué la frontera crees tú que puede ser para México positiva y para cualquier cultura positiva? Sí, yo creo que bueno, las fronteras han sido objeto de conflicto también. Vemos la historia del continente europeo simplemente a lo largo de la historia, ¿no? Y en el siglo XX, la cantidad de conflictos nacidos por hechos fronterizos, la Renania, Italia, Francia, por todos lados Rusia, Polonia deja de existir en un momento como nación, se la dividen Alemania y Rusia, de manera que la frontera siempre implica esa situación de conflicto, de afirmación o de desaparición de un grupo nacional, de una cultura. Y hay que saber muy bien cuáles son los límites de lo propio, lo que tenemos que defender, y los límites también de la apertura, porque una cultura nacional solo se hace a partir del contacto con otras culturas. Yo creo que una cultura aislada es una cultura que está destinada a perecer como una planta sin agua. Entonces vemos la frontera entre México y Estados Unidos, se ha hablado incluso de una nueva entidad que se llamaría Mexamérica, ¿no? Esa larga frontera de 3,000 kilómetros, es muy larga, ¿no? Desde el Pacífico hasta el Golfo de México, y es un encuentro diario, la cruzan 300 millones de personas al año. Hay 300 millones de cruces de frontera, es una cosa enorme, más la relación comercial, más todo lo que tú quieras, ¿no? Y pues ha habido un encuentro, una mezcla de idiomas, se ha elaborado una lengua particular, medio español, medio inglés, y un contacto que, sin ser un combate, sí demuestra la fuerza que tiene la cultura latinoamericana y mexicana, porque se habla mucho de la invasión norteamericana de México y de la América Latina, pero yo me doy cuenta de dos cosas. Primero, que es una invasión más bien de tipo comercial y de moda. Y hemos hablado tú y yo de la importancia que tuvo en el siglo XIX, principios del XX, la moda francesa en América Latina. Todo el mundo quería imitar a Francia, ahora todo el mundo quiere imitar a los Estados Unidos, pero es una cosa bastante superficial si la comparamos con la influencia profunda de la gran cultura norteamericana, que es la cultura literaria, la cultura fílmica, teatral, musical de los Estados Unidos, que es parte ya de nuestra cultura. De la misma manera, imagínate que hay 30 millones de hispanoparlantes en los Estados Unidos. ¿Cuántos angloparlantes hay, no solo en México, sino en toda la América Latina? Muchos menos, ¿eh? Y a veces este hecho asusta. Asusta, por ejemplo, recientemente al profesor Samuel Huntington, que cree que... ¿Con quién tú has tenido un debate ahí? Bueno, yo le he contestado en El País ayer de Madrid, porque este es un hombre alarmista que representa un aspecto muy negativo de la vida política americana, que es la necesidad de tener un enemigo. Hay que contar un enemigo y señalarlo, es el peligro rojo. Ahí están los comunistas y hay que defenderse de ellos, pero se cae la Unión Soviética y se quedan sin enemigo, entonces inventaron el enemigo islámico. Fue el siguiente, y ahora están inventando el enemigo mexicano y latinoamericano, y el profesor Huntington, pues es el capitán Ahab en busca de la ballena blanca todo el tiempo, ¿no? Ahora es una ballena morena, pero sigue siendo ballena. El hecho es que la presencia nuestra en Estados Unidos es importante.
Hay, como te decía, 30 millones de norteamericanos que hablan español y que llevan con ellos costumbres, gustos, culturas, pero que se asimilan y trabajan en los Estados Unidos, y contra lo que dice el profesor Huntington, no son una carga para la economía norteamericana, al contrario, aportan más de lo que reciben, pagan más en impuestos de lo que reciben en servicios, y cumplen trabajos, cumplen funciones que solo ellos están decididos a cumplir, que los norteamericanos actuales se resisten. El trabajo del campo, por ejemplo, en multitud de servicios que cumplen hispanoamericanos, mexicanos también, de manera que es una relación de beneficio mutuo, no de invasión o de enemistad o de pugna como la quiere presentar Huntington. Toda cultura aporta algo a la historia universal, a nosotros mismos. Los griegos aportaron alguna manera de ver el mundo egipcio, el mundo oriental. ¿Qué puede aportar América? ¿Qué puede aportar América para el mundo que viene? Independientemente de la fuerza laboral, de la fuerza económica. ¿Qué quieres decir cuando dices América? América, Iberoamérica, o tú hablas de Ibero... Bueno, África. Bolívar hablaba de América, todo el continente. Sí. Los norteamericanos se apropiaron del nombre América. Hoy se dice América y se piensa en los Estados Unidos. Pero decía el profesor mexicano Daniel Cosío Villegas, los Estados Unidos de América no es un nombre. Francia es un nombre, Chile es un nombre, México es un nombre. Llamarse los Estados Unidos de América es como llamarse el borracho de la esquina. No quiere decir nada, ¿verdad? Pero se han apropiado, y cuando se dice América se entiende que son ellos, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es nuestra cultura? A ver, ¿qué puede aportar? Ibero, Afro, Latinoamérica, como la llamemos. Tú incluso usas una expresión, me parece que viene de Alfonso Reyes, para delimitar. ¿Qué puede aportar al mundo contemporáneo? Los griegos han aportado una manera de ver el mundo. Europa ha aportado algo, una cultura que parece ya agotada. Estados Unidos ha aportado un dinamismo. ¿Qué aporta América Latina? Aporta el hecho del mestizaje. El hecho de que es básicamente, aunque hay partes más blancas, hay partes más indias, hay partes más afroamericanas, finalmente es un continente de encuentros, es un continente de mestizajes. Ha creado una gran cultura mestiza, no de oposiciones raciales y de lucha faccional o balcánica, sino de unión a través del elemento racial y del elemento cultural. Estamos unidos por un gran fenómeno que es la lengua castellana, que nos une a todos. Yo creo que solo los jefes de Estado de la América española y de España pueden reunirse y hablar todos el mismo idioma, entenderse en el mismo idioma. Somos todos culturalmente, literariamente hijos de la Mancha, pertenecemos al territorio de la Mancha, al territorio cervantino. Tenemos una cultura común que cruza el Atlántico fácilmente. No hay la gran división atlántica que existe entre Inglaterra y los Estados Unidos. Bernard Shaw decía, Inglaterra y los Estados Unidos son dos países unidos por el mismo océano y separados por la misma lengua. Nosotros tenemos esta enorme conjunción en la que Rubén Darío y Pablo Neruda aportan a la poesía de lengua española lo mismo que García Lorca y Machado aportan a la poesía que se hace en América Latina, y el Atlántico desaparece en el camino, deja de ser una zanja y se convierte en una vía de comunicación. Las carabelas tienen boleto de ida y vuelta, en otras palabras. ¿Es cierto que a los 3 años estuviste en las rodillas de Alfonso Reyes? Sí, cómo no, allí aprendí literatura. Cuéntame eso. ¿Por qué es tan importante Alfonso Reyes en México? Mira, ¿Cuál importancia para tu creación? Mi padre era diplomático y fue designado secretario de la embajada en Brasil. El embajador era Alfonso Reyes, nuestro más grande humanista del siglo XX. Llegó mi padre y se encontró con Alfonso Reyes recordando periódicos, archivando, contestando cables. Dijo, don Alfonso, no se ocupe de eso, para eso estoy yo. Usted váyase a su cuarto y escriba. Entonces le agarró un gran amor a mi papá y gracias a eso, a mí, que me sentaba en sus rodillas, don Alfonso, y pues digo, ahí se me pegó la literatura, ¿verdad? Gracias a ese hecho. ¿Y qué es lo que se te pegó más del pensamiento más profundo de Alfonso Reyes? Su humanismo, yo creo, su universalidad, su famoso dicho,
hay que ser generosamente universales para ser provechosamente nacionales. Él libró grandes batallas contra el chauvinismo y el nacionalismo literarios mexicanos tan estrechos de los años 30. Lo acusaron mucho de ser extranjerizante, europeizante, porque no se ocupaba, porque se ocupaba de los griegos y no de los aztecas, qué sé yo, ¿verdad? Aunque escribió la más bella introducción a la vieja Tenochtitlan, que se llama Visión de Anáhuac, un precioso libro de Reyes sobre el México antiguo. Era muy injusto el ataque contra Reyes. Hoy no tendría sentido. Las nuevas generaciones han superado totalmente esa disputa antigua entre lo nacional y lo cosmopolita, etcétera, que había en mi generación. Ya desapareció. Pero para Reyes una batalla constante que le dolía mucho que lo calificaran de poco mexicano e incluso de anti-mexicano, ¿no? Escribió un lindo libro a vuelta de correo para contestar a esos ataques. Pero lo que hizo Alfonso Reyes, Cristian, ni más ni menos, fue traducir toda la cultura de Occidente a castellano, al castellano de América, además a nuestro castellano. Fue una labor espléndida en el ramo de la crítica literaria, de la historia literaria, de la biografía, del ensayo. Borges lo consideró el mejor prosista de la lengua castellana. Creo que sigue siendo válida esa apreciación de Borges sobre Alfonso Reyes. En un viaje, me parece que fue en Panam, tú te encontraste con un libro. Creo que tú ibas desde Buenos Aires, te devolvías a México, pasando por Miami. Ibas con un libro que cambiaría tu vida. El libro se llamaba Ficciones, de Jorge Luis Borges. ¿Qué pasó con ese libro? Mira, estaba yo de Chile, donde pasé de mis 11 a mis 15 años. Por eso me siento tan ligado a este país, lo quiero tanto, tengo tantos amigos aquí, y recuerdos maravillosos. Fuimos a Argentina. Aquí, mira, yo venía de tres políticas diferentes. El México revolucionario de Lázaro Cárdenas, que fue la gran afirmación de la Revolución Mexicana, la reforma agraria, la expropiación petrolera, la formación de los sindicatos obreros, etc. De los Estados Unidos de Franklin Roosevelt, el Nuevo Trato. Y llegué al Chile de Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular. De verdad que tenía esas influencias democráticas por todos lados. De repente llego a la Argentina dominada por los militares. Prácticamente una dictadura militar con un ministro de Educación que era nefasto. Se llamaba Hugo Guast como novelista, Martínez Zuviría era su nombre real, y era un fascista, pero de cuerpo, devoto, ¿verdad? Devoto. Entonces iba uno a la escuela y había que contestar a coro. ¿Quiénes tenían razón ¿quiénes tenían razón hacía divisiones en Grecia, los atenienses o los espartanos? Entonces había que decir, los espartanos tenían razón, los atenienses abajo eran demócratas, qué sé yo. Había que empezar estas cantinelas de Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto valés. Todas esas tonterías de la época peronista o de inicios del peronismo. Muy pro Hitler, muy pro Mussolini, el fascismo, todo. Entonces dije a mi papá, yo no aguanto esto. ¿Para qué me sacaste de Chile? Devuélveme a Chile o déjame de chino libre en las calles. Y me dediqué a recorrer Buenos Aires, cosa que cambió mi vida totalmente. Pero entre otras cosas, pues descubrí la librería del Ateneo. En Florida. En la calle de Florida, y compré a Borges, y eso me cambió la vida porque dije, carajo, hasta ahora yo creía que la gran literatura se hacía en inglés, ¿no? Y me di cuenta de que no hacía falta escribir en inglés, que gracias a Borges se podía escribir en español al mismo nivel que la más grande literatura de cualquier parte del mundo. Quizás Borges sería el ejemplo de un latinoamericano que es capaz de traducir y reinventar la cultura heredada de Occidente. Y más de Occidente, porque Borges no es solo un autor euro-argentino, sin duda, sino que es un hombre que introduce o reintroduce algo muy olvidado y muy importante para nosotros, que es la cultura judía y la cultura árabe, que reaparece en sus cuentos por primera vez en América Latina. Eso me parece importantísimo en Borges también. ¿Fue tan importante como hacer el amor con una checa, como leí por ahí en Buenos Aires? ¿Fue tu primera...? Bueno, yo vivía en una casa de apartamentos que se quedaba muy vacía a las 11 de la mañana, todo el mundo se había ido a trabajar, yo no iba a la escuela, me dejaba pasear por Buenos Aires, y yo veía subir y bajar por el ascensor esta hermosísima mujer, wow, y decidí que pues, tenía que hacer algo, no es posible que en esa casa de apartamentos hubiera 2 personas y no se conocieran, ¿no?
Entonces llegué un día, toqué a su puerta con la revista Sintonía, que era la revista de los programas de radio en Buenos Aires, y le dije, ¿cómo le va, señora? Buenos días. ¿Qué personaje interpreta hoy Eva Duarte en su programa de mujeres célebres de la historia que tenía Evita Perón en ese momento cuando era todavía Eva Duarte? ¿Madame du Barry o Juana de Arco? Y me dijo, interpreta a Madame du Barry, que es menos santa, pero más entretenida. Pase. Y se abrieron las puertas del placer. Bueno. Y Borges, ¿qué es lo que enseña? Tenía una deuda con Eva Perón, ¿eh? Ah, sí, claro, de todas maneras. ¿Qué es lo que enseña Borges? ¿Qué te dio a ti como escritor? Así, ¿cuál es el sacudón de Borges? El sacudón de Borges es el misterio del planteamiento metafísico. De entrada te plantea un problema metafísico Borges e inmediatamente lo reduce al absurdo y a una proposición concreta. Funes el memorioso tiene toda la memoria del mundo. Esa es la premisa metafísica de ese cuento, un cuento ejemplar. Pero luego Funes se da cuenta de que no es posible recordarlo todo, que no se puede vivir con una memoria total y tiene que recortar su memoria a unas 70,000 o 60,000 memorias para no volverse loco. De verdad que esta es la virtud de Borges, que parece que estamos en la biblioteca de Babel, en la que todo es infinito, una espiral libresca que asciende, y finalmente hay que quedarse con un libro, escoger un libro para poder entender la biblioteca toda. A propósito de biblioteca toda, sí. Aquí tengo solo una parte de los libros que tú has escrito. Llama la atención esa energía, casi esa desesperación creativa de crear, de inventar, de reinventar mundo. Terminas una novela que de alguna manera produce un efecto muy potente en la literatura latinoamericana y ya estabas en otro proyecto. Sí. ¿Detrás de qué has ido en tu proyecto narrativo total? ¿Cuál ha sido la obsesión? ¿Qué es lo que te ha quemado el corazón? Bueno, hay las influencias, Cristian, desde luego, y la mía es Balzac. Yo desde que leía Balzac, siendo muy joven, yo aprendí francés de una manera muy extraña, que fue tomando un barco en Veracruz, un barco mercante, que me llevó al Havre, con la Comedia Humana y un diccionario. Entonces me fui leyendo a Balzac y leyendo con el diccionario aprendí francés y me enamoré para siempre de esa obra y me di cuenta de la posibilidad literaria de tratar los temas más realistas de la sociedad. Balzac dijo, yo llevo una sociedad entera en la cabeza, yo soy el registro civil de Francia, ¿no? Y sí, ahí están los banqueros, los comerciantes, las relaciones de familia, todo lo que uno quiera de la sociedad civil, de la vida privada y pública de Francia está en la Comedia Humana, pero al lado están las grandes novelas de imaginación, La piel de Zapa, Louis Lambert, Serafita. Y dije, qué maravilla poder combinar el realismo casi documental con la imaginación total. Y ese encuentro, ese matrimonio de la realidad y de la realidad documental, si quieres, y de la realidad paralela de la imaginación, me influyó enormemente, definió muchísimo mi estilo de escritura, junto con la energía de Balzac, ¿no? Solo que Balzac murió el pobrecito a los 50 años de edad y sus últimas palabras son terribles. Dice, Dios mío, 50,000 tazas de café me han matado. Carlos, tú estás tomando Coca-Cola ahora, no te vaya a matar esa bebida. No, tiene cafeína. Carlos, volvamos un poco a las novelas. Hay varias novelas entrañables como lector. El poeta José Emilio Pacheco tiene un muy bello poema donde dice que de alguna manera el lector es también el escritor, el que reinventa el libro cuando lo está leyendo. ¿Tú estás de acuerdo con esa idea? No, absolutamente. Yo creo que no siempre se logra, pero yo creo que un novelista moderno intenta siempre dejar la puerta abierta al final de la novela para que el lector la prosiga. Es decir, que la novela se le entregue al lector para que el lector siga siendo el autor de la novela potencial. Ítalo Calvino decía que el lector siempre tendrá una enorme ventaja sobre el autor, y es que el lector estará vivo cuando el autor ya esté muerto.
Entonces, dependemos de los lectores y un acto importante, yo creo, de apertura y de generosidad del autor hacia el lector es darle esa oportunidad al lector de ser el continuador de la historia, no cerrar la historia. Muy típicamente una novela mía que se llama Una familia lejana, está concebida, está construida sobre esa premisa, ¿no? De dejar inconclusa la novela para que el lector tenga la oportunidad de continuar la historia. Cortázar hablaba del lector macho y el lector hembra, quizás la metáfora es un poco feliz. Muy poco feliz, se le reprocha un poco eso a Cortázar, pero en fin, uno entiende lo que quería decir. Ahora, ¿quién fue el que de alguna manera abrió esta posibilidad de la novela? ¿Fue el Quijote el que abrió este horizonte? Mira, ahí hay una disputa y yo la he tenido en persona con varios escritores. Bueno, Ian Watt, el autor de la historia de la novela inglesa, dice, la novela empezó en Inglaterra en el siglo XVIII, con Richardson, con Smollett, cuando nació un público lector de novelas debido al desarrollo de la clase media en Inglaterra. Bueno, es una teoría. Otra teoría me la dijo el propio André Malraux. Me dijo, no, la primera novela es la Princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, porque es la primera novela que trata de los conflictos íntimos, de los conflictos interiores del alma. Y yo siempre he sostenido que la primera novela es Don Quijote, porque Don Quijote es un supremo acto de imaginación, porque nace de la España de la Contrarreforma, de la Inquisición, y se ve obligado a imaginar una realidad, a fundar la realidad sobre hechos imaginarios. Y para esto sirve maravillosamente Don Quijote. Además, el Quijote es un encuentro de géneros, todos los géneros del momento están representados por Cervantes, es un diálogo de géneros esa novela. Está el tema caballeresco con Don Quijote, está el tema picaresco con Sancho Panza y Maritornes y tal, está el tema de la novela dentro de la novela, está la novela bizantina, está la novela de amor. Reunió todos los géneros Cervantes y nos entregó una obra que es novela de novela, porque es novela género de géneros. Demuestra la potencialidad de la novela hasta el día de hoy. Acabo de hacer un artículo sobre la nueva traducción espléndida del Quijote al inglés por Edith Grossman. Elogio mucho la traducción y la novela. Me ha valido un ataque de Martin Amis en Londres, diciéndome que más o menos estoy loco al pensar que ese libro ilegible que es El Quijote, es la primera gran novela. ¿Cómo va a ser una gran novela si no se puede leer de lo aburrido y pesada que es? Bueno, hay gente que piensa así, ¿no? Hay gente que piensa de esa manera. Yo la leo todos los años y conozco gente que la lee anualmente también. Aquí he conocido a algunos amigos chilenos que me dicen, yo también leo El Quijote todos los años. Es la fuente de nuestro lenguaje, de nuestra imaginación y yo diría de nuestra sabiduría. ¿Cuál sería la novela fuente en Latinoamérica? ¿Cuál crees tú, así como El Quijote es la que abre en Occidente la novela moderna, cuál es la fuente? ¿Tú crees que sería Pedro Páramo de Juan Rulfo? No, yo creo que es la crónica verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Y en general las crónicas de Indias. Son nuestras primeras grandes novelas. Además, el elemento fantástico de todas las... Fernández de Oviedo se la pasa viendo sirenas que salen del mar, ¿no? Extrañísimos tiburones, dice, tiburones con 2 vergas, pero que solo paren una vez en la vida las tiburonas. ¿Para qué sirve ese macho, verdad? ¿Qué hace con la segunda? Son unas... icoteas, tortugas del tamaño de una isla, perlas, playas llenas de perlas. Todo lo que cuentan los cronistas de Indias es totalmente novelesco, es una maravilla. Las expediciones, todo. Ya en términos más estrictos, pues no hay novela colonial. Hay una que otra novela en México, que yo sepa, no sé si en Chile la hay, pero pues no, es un páramo, ¿verdad? Porque refleja el hecho de que después del Quijote no hay grandes novelas en España. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Eso refleja algo en términos de nuestra relación de América Latina? Mira, yo creo que hay algo tan simbólico y triste en el Quijote. Don Quijote es Valdivia, es Pizarro, es Cortés, es Almagro, de regreso de la conquista, agotado. No le quedan más que las ilusiones, un caballo desvencijado, una casita en el campo y la locura
de la aventura perdida, que quiere recuperar. Miré los muros de la patria mía, un tiempo fuerte ya desmoronados de Quevedo, ¿no? Sí, es Quevedo. Y yo creo que Don Quijote es eso, es ya la España vencida, la España triste, a la que no le queda sino su imaginación para salvarse. Y no vuelve a haber gran novela española hasta Galdós y Leopoldo Alas Clarín. Hay que esperar mucho tiempo. En tanto que en América Latina, pues es un territorio yermo para la novela durante la colonia y durante el siglo XIX. Porque el único gran novelista latinoamericano del siglo XIX, y que me lo perdone Blesgana, es Machado de Asís, el brasileño Machado de Asís. ¿De dónde viene Machado de Asís? Viene de Cervantes, viene de Lawrence Sterne, del Tristram Shandy, viene de Diderot, de Jacques el Fatalista, viene de la novela de gran invención paralela de la realidad. Y luego hay que esperar hasta el siglo XX. De verdad que para mí los dos grandes libros en español, en castellano, de la América Latina en el siglo XIX, pues no son novelas, son el Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro de Hernández. Dos obras argentinas que me parece son las mejores que se escribieron en el siglo XIX nuestro, en español. ¿Cómo era tu relación con Juan Rulfo? Háblanos un poco de él y de su obra. Hay una anécdota muy sabrosa que tú cuentas en el prólogo de una antología del cuento norteamericano, en un avión. Tú vas con Juan Rulfo en un avión, a propósito de avión y aerofobias y todo eso. Sí, no, a propósito de todo eso. Mira, veníamos de Mérida, Yucatán, de un congreso de escritores latinoamericanos y norteamericanos. Estaba William Styron, Lillian Hellman, Oscar Lewis, un montón de escritores americanos, y iba Donoso, y estaba Rulfo, y fue muy interesante la reunión, y veníamos en un avión, sin embargo, contratado por una compañía privada baratona, chiquitera, mezquina, peligrosa, que nos puso en un avión muy malo. Entonces íbamos volando muy bajo sobre sobre esa tierra mexicana llena de montañas, volcanes, barrancas. Veíamos que estábamos muy cerquita de la tierra todo el tiempo, ¿no? Pasamos volando sobre un pueblo y ahí ya las cosas se veían muy mal para nosotros. Y Juan Rulfo, que iba sentado junto a mí, me dijo: imagínate, Carlos, ¿quién nos decía que íbamos a morir estrellados en el pueblo de San Pedro de las Ánimas, donde están enterrados el cacique de la Mano Negra y sus 7 hijos, y sus 7 hijos asesinos? Dije, bueno, oye, le dije, Juan, ya es una novela eso, Los 7 hijos malvados, perdón, malvados es la palabra que usó. Y le dije, ahí tienes una novela ya, Esa historia del cacique de la Mano Negra y sus 7 hijos malvados se le quedó en el tintero a Rulfo, ¿no? ¿Qué abrió Rulfo? ¿Qué abrió Rulfo? A Rulfo es el paso de la novela del campo y de la Revolución Mexicana a una novela que es válida en sí misma, independientemente del tema. Deja atrás la novela de la Revolución, la novela de Mariano Azuela, Los de Abajo, de Martín Luis Guzmán, El Águila y la Serpiente, etcétera, y sitúa la novela en el campo, pero para crear una mitología de la vida del campo mexicano. Es algo más que un retrato, es una gran mitología la que inventa en el mundo de los muertos. Es una novela que pasa en un cementerio, un pueblo que es en realidad un cementerio. Yo siempre he comparado a Pedro Páramo, que es la mejor novela mexicana de todos los tiempos, con un árbol seco, un árbol negro y seco, con unas ramas de la cual pende una manzana de oro. Esto es Pedro Páramo. Una de las novelas grandes de la historia de México también y latinoamericana para mí fue por lo menos, fue La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz. Te quiero proponer, Carlos, en los últimos minutos que nos quedan, hacer un recorrido, una cata, como así se hace una cata de vino, una cata de algunos de los libros fundamentales que nos han marcado a nosotros como lectores. Darnos el gusto de poder conversar contigo sobre tu novela. La región más transparente del aire. Y quizás quería pedir que partiéramos leyendo un fragmento del famoso comienzo de ese personaje entrañable que es Ixca Cienfuegos, un personaje misterioso y maravilloso. ¿Quién es Ixca Cienfuegos? Es el Diablo Cojuelo. Ajá. ¿El Diablo Cojuelo? ¿Quién es el Diablo Cojuelo? El Diablo Cojuelo de Vélez de Guevara es el diablo que lleva al lector de la mano a destapar los techos de las casas de lo que llama el pastelón podrido de Madrid. Y este es mi Diablo Cojuelo destapando el pastelón podrido de México DF, ¿no? ¿Qué era lo más podrido de México?
¿Qué refleja esa novela? En esta novela era una sociedad nueva, arribista. El momento en que la revolución se baja del caballo y se sube un Cadillac. Y se va a vivir a las lomas de Chapultepec. Toda esta formación de una nueva burguesía mexicana rapaz, ambiciosa, arribista, balsaciana finalmente, ¿verdad? Un tema que atraviesa y que me impresiona la novela, que golpea fuertemente, es la traición. La traición metida en el corazón, en el alma, la historia de ese México. Sí, y sin embargo el personaje principal de la novela, que es Federico Robles, es un antiguo revolucionario, un antiguo peón de Hacienda que logra, gracias a la revolución, convertirse en millonario, pues está diciendo, nosotros sí hicimos la revolución. No, la revolución no se hizo para los campesinos y los obreros, se hizo para crear una burguesía que yo represento, que ha sido el motor del desarrollo en México, del progreso. Si eso se queda en manos de Pancho Villa o de Emiliano Zapata, estaremos en la guerra perpetua, ¿no? Nosotros impusimos el orden. Que hay una ambivalencia en esa burguesía que describo aquí, que es la nueva burguesía mexicana. ¿Qué edad tenías tú cuando escribiste esta novela? 25 años. ¿Puedes leer el comienzo? Sí, un poquito. Memorable, un fragmento. ¿Cuánto claro? tiempo me das? Cortito, el primer párrafo, ¿sí? No, el primer párrafo no es el mejor. Sí, es cierto. Mi nombre es Isca Cienfuegos. Nací y vivo en México DF. Dice, tus héroes no regresarán a ayudarte. Has venido a dar conmigo sin saberlo a esta meseta de joyas fúnebres. Aquí vivimos, en las calles se cruzan nuestros olores de sudor y patchouli, de ladrillo nuevo y gas subterráneo, nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas, jamás nos hemos hincado juntos, tú y yo, a recibir la misma hostia, desgarrados juntos, creados juntos, solo morimos para nosotros, aislados. Aquí caímos, aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer en la región más transparente del aire? ¿Qué dice la novela que no puede decirse de otra manera sino en la novela? Que no la puede decir ni el ensayo, ni el cine, ni quizás la poesía. Es la naturaleza de los hombres y de las mujeres como seres inacabados y como seres problemáticos. Constantemente oímos hablar hoy del fin de la historia, Fukuyama. Una novela prueba que la historia no termina. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres no hemos terminado nuestra tarea. No hemos dicho nuestra última palabra. Y la novela está diciendo, no hemos dicho la última palabra, no hemos cerrado el capítulo de la historia, no hemos terminado. Bueno, y la historia continuó, y tu relación con la historia y con la novela sigue con esta novela. Para mí, bueno, esas novelas que a uno lo marcan, de todas las novelas latinoamericanas que yo he leído, ha sido una de las inolvidables, junto con Pedro Páramo, junto con Rayuela, el contacto con la muerte de Artemio Cruz. Y me gustaría que me contaras un poco el contexto en que tú escribiste esta novela. Es la historia, quizás tú mismo la cuentes. Sería interesante que tú contaras. Bueno, es la historia de un agonizante, un hombre poderoso, un hombre que se hizo también con la Revolución Mexicana, y que en el momento de su agonía se divide en tres personas y en tres tiempos, como una trinidad, ¿no? Hay un yo, que es el yo agonizante en el presente, hay un él, que es su propia historia contada en tercera persona en el pretérito, y hay un tú, que es una voz de la conciencia, una voz admonitoria situada en el tiempo futuro. Esa novela, así está construida la novela. Desde el punto de vista literario, desde luego que fue una novela bastante rupturista formalmente, una novela vanguardista. ¿Qué lecturas o qué escritores te habían marcado a ti, te habían dado a lo mejor instrumentos o herramientas para construir una novela así? Bueno, yo creo que de los escritores, siempre hay los escritores más antiguos son los que te dan mejores lecciones, ¿verdad? Vuelvo a Balzac, vuelvo a Cervantes, pero claro, yo creo que toda mi generación, y si le preguntas a Gabriel García Márquez o a Mario Vargas Llosa, te van a decir lo mismo, fuimos muy influidos por la novela norteamericana. Ellos más por Hemingway que yo, pero todos por Faulkner, porque Faulkner es un escritor latinoamericano. Se ha dicho que la América Latina nace al sur del estado de Virginia, en los Estados Unidos, ahí empieza ya la América Latina. Y entre otras cosas empieza la América Latina porque esa es la parte de los Estados Unidos que conoce la derrota. En ese país donde nada tiene más éxito que el éxito, nothing succeeds like success, hay una parte que conoció la derrota, y lo dice Catherine Ann Porter. Yo soy una hija de una guerra perdida, de una nación vencida que fue la Confederación del Sur de los Estados Unidos. Y Faulkner ahí participa de ese carácter
barroco y fracasado de la vida latinoamericana. Alan Tate, un gran crítico norteamericano, trató de disminuir a Faulkner diciendo que era un gongorino del sur. Bueno, ser comparado con Góngora me parece que no es un insulto precisamente, pero para él lo era, ¿verdad? Resultaba tan excéntrico, tan poco leído, tan menospreciado Faulkner, que hoy cuando uno ve la gloria universal de Faulkner se queda asombrado frente a la falta de comprensión con que fue recibido en los Estados Unidos en los años 30. A propósito del fracaso, Juan Carlos Onetti, creo que fue Onetti que dijo que el objetivo de todo escritor es fracasar. Y me resuena con una frase que dijo también, me parece que Scott Fitzgerald fue Faulkner, hablando de otro gran escritor de esa generación, Thomas Wolfe, sí. El guatón Wolfe, el del tiempo y del río. El guatón. Él fue el más grande de todos, dijo, porque se atrevió a fracasar más. Sí. ¿Qué piensas tú del fracaso de la escritura? Creo que es inevitable porque todo libro tiene que tener una imperfección por donde sangra su humanidad. Un libro perfecto sería ilegible, solo lo podría leer Dios. Tiene que haber un elemento de fracaso en toda novela. Tú podrías leer este fragmento que es muy vital, sobre una palabra para nosotros, casi la palabra mágica de México, la palabra chinga o chingada. Pero no sé qué quiere decir para un chileno, nada. Hay que decir que se rompe un vestido o algo así. La palabra sería, el equivalente sería el huevón, yo creo, ¿no? No, huevón sí es lo mismo en México y en Chile. A ver, explica qué es chingada. Mira, tiene mucho que ver con la conquista de México. Esto lo ha explicado muy bien Octavio Paz en El laberinto de la soledad. La chingada es la mujer penetrada, la mujer rajada, es la mujer violada y la traidora, la malinche, que se deja avasallar por el conquistador español Hernán Cortés, que nos convierte en hijos de la chingada a los mexicanos, en hijos de la traición, en hijos de la violación. Ese es el origen de la historia moderna de México a partir de la conquista y las figuras de Cortés y la Malinche, que naturalmente la iglesia católica en México, que fue muy inteligente, inmediatamente dijo, no podemos vivir rodeados de hijos de la violación, de hijos de la chingada, de manera que vamos a convertir a la madre de los mexicanos en la Virgen de Guadalupe. Se aparece un buen día ante un indio y se convierte en la madre pura del mexicano. Y Jesucristo se convierte en el padre de los mexicanos porque lo que sucede es impresionante. Estamos en una sociedad de sacrificios humanos, donde la norma es que los hombres se sacrifiquen por los dioses, y de repente, ante el asombro de los indígenas, aparece un Dios crucificado, un Dios que se sacrifica por los hombres. Y describe el padre Motolinia, en el momento de la conquista, como miles de indios se adherían al cristianismo en virtud de esa imagen del Dios sacrificado, en virtud de la imagen de Cristo. De alguna manera en la región más transparente queda la sensación de que ese pasado religioso precolombino sigue igual debajo de la superficie del mundo católico. México es un país de muchas capas, ¿no? Hay un México indígena que habla 42 lenguas diferentes, Cristian, date cuenta, ¿no? No es fácil. Sí, claro. Son 42 lenguas tan distintas entre sí como pueden ser el italiano del sueco. Y qué riqueza, por otro lado, extraordinaria. Una gran riqueza en proceso de extinción, claro. Pero luego hay el México colonial de mestizaje, que trato en uno de mis cuentos sobre los dos hijos de Hernán Cortés, el hijo de Hernán Cortés y la Malinche, y el hijo de Hernán Cortés y una mujer española, que son los primeros independentistas mexicanos. Se unen los dos hermanos, los hijos de Cortés, para tratar de independizar a México en plena colonia. Les cuesta la vida, desde luego, y el exilio. Pero la palabra chingada viene de eso, la llamo verbo testigo, compañero de la fiesta y de la borrachera, espada del valor, trono de la fuerza, colmillo de la marrullería, blasón de la raza, salvavidas de los límites, resumen de la historia, santo y seña de México, tu palabra. Chinga su madre, hijo de la chingada. Aquí estamos los meros chingones, déjate de chingaderas, ahoritita me lo chingo,
ándale chingaquedito, no te dejes chingar, me chingue esa vieja, chinga tú, chingue usted, chinga bien sin ver a quién, a chingar se ha dicho, le chingué 1,000 pesos, chínguense aunque truenen, chingaderitas las mías, me chingó el jefe, no me chingues el día, vamos todos a la chingada, se lo llevó la chingada, me chingo pero no me rajo, se chingaron al indio, nos chingaron los gachupines, me chingan los gringos, ¡viva México! ¡Hijos de su rechingada! ¡Qué notable! ¡Qué maravilla! ¡Qué gran palabra! La riqueza del lenguaje en México tu programa, ¿eh? Va a causar sensación. Sí. Hay otra novela entrañable para mí, un relato pequeño, Aura. Sí. Un relato aéreo, poético, fantástico, que de alguna manera muestra otra línea, otro registro de tu trabajo, que tiendo a pensar que se refleja en el último libro, Inquieta Compañía, que vuelve a retomarse. Sí, sí. Hablemos de esta Aura, un libro de hechicería, de fantasma, una gran historia de amor. ¿Qué fue Aura? ¿Qué ha sido Aura en tu trayectoria de escritura? Fue un deslumbramiento, así, la escribí en un café de París en una semana. Me sentaba todas las mañanas y escribía Aura. Después de ver una película que me impresionó mucho, que se llama Ugetsu Monogatari, creo que es de Ichikawa, ¿no? Una película japonesa, en la que cuenta una historia del siglo XVIII de un hombre que se va de su casa a la guerra en Japón, abandona a su esposa, cuando regresa encuentra que su esposa se ha suicidado porque fue violada por una soldadesca, y sin embargo entra a su casa y se encuentra una anciana que le habla con la voz de la mujer muerta, con la voz de su esposa, y esa noche se aparece la esposa muerta y pasa la noche con él, al día siguiente desaparece. Pero encontré que esta historia tenía un antecedente en la literatura china, y que esa historia china a su vez me la acabó contando una bruja indígena entre el mundo tzotzil, de los indios tzotziles de México, lo cual quiere decir que corresponde a un mito, el mito de la mujer capaz, de la mujer anciana capaz de convocar su juventud y ofrecérsela a un hombre joven para conquistarlo. Este mundo de fantasmas, de aparecidos, del pasado que se expuso en el presente, lo vuelves a retomar en tu último libro. Sí. Inquieta Compañía, un libro que pareciera escrito, bueno, es un libro hoy día, de esta modernidad, posmodernidad, como se la llame, pero una modernidad que pareciera que necesitara de la irrupción de los fantasmas, de los vampiros, de ese mundo irracional que hemos querido ignorar de alguna manera. Háblanos. Claro, es un mundo paralelo. Yo creo que hay el mundo extrasubjetivo, ahí está, ¿verdad? Estamos en una mesa con un refresco, unos anteojos, tú y yo. Y luego hay un mundo paralelo que es el mundo de la imaginación. Pero hay un tercer mundo que es el de la imaginación potenciada fuera de lo puramente imaginativo, que es lo sobrenatural. Y este libro pertenece a esa tercera dimensión de la realidad que está dominado. Es un libro protagonizado por ángeles, demonios, brujos y vampiros. Porque hay una reaparición del conde Drácula en México. Se le han agotado las reservas de sangre en Europa y en los Estados Unidos. Dice, en México hay 20 millones de morongas que me puedo devorar entre esos mexicanos, y se instala ahí pues para chupar sangre, ¿verdad? De alguna manera, escribiendo estos libros, ¿has estado conversando con tu gran amigo Julio Cortázar? Siempre estamos en conversación. Acabamos de celebrar, mira, el gobierno de México hace 10 años nos dio becas vitalicias a Gabriel García Márquez y a mí, y no queríamos aceptar, decimos, ¿qué hacemos? No queremos aceptar becas del gobierno, pero no queremos hacer una descortesía al gobierno. Entonces decidimos no tocar el dinero, entregárselo a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, por la que han pasado multitud de estadistas, escritores, científicos, y acabamos de celebrar el 10º aniversario de la cátedra y el 20º de la muerte de Cortázar, con toda una semana de homenajes a Cortázar, conferencias, proyecciones, exhibiciones. Fue muy bello acontecimiento. Yo recuerdo el día que murió Cortázar. Llamé enseguida a García Márquez, éramos muy amigos los tres, viajamos juntos a Checoslovaquia, nos veíamos constantemente. Entonces lo llamé a Gabo y le dije, ¿has visto el periódico? Ha muerto Julio Cortázar, nuestro gran amigo. Y me contestó García Márquez, Carlos, no creas todo lo que lees en los periódicos. Y sigo creyendo eso, que Cortázar está entre nosotros.
¿Qué piensas tú de la muerte y de tu propia muerte? Alguien que ha reflexionado tanto sobre los libros, la literatura, con esta finitud radical del ser humano, este paso misterioso? No, yo soy mexicano. En México no distinguimos la vida y la muerte, todo es vida. La muerte es parte de la vida. Muchas gracias, Carlos, por haber estado conmigo en esta conversación. Bienvenido a Chile. Gracias a ti y gracias a una audiencia tan agradable, tan amable como la que tenemos. Muchas gracias a todos.